Padre Todopoderoso, hemos cantado que tú eres increíble, todopoderoso, maravilloso, nuestro papito Dios, mi Señor. Y estamos en esta noche aquí para ti y por ti, mi Señor. Necesitamos escuchar de ti, Dios. Y te suplicamos, te rogamos, mi Señor, que sea exactamente eso lo que escuchemos, Dios. Que hoy en este estudio no haya ningún conocimiento intelectual o de ciencia o de hombre, Dios, sino que sea sabiduría del cielo, hablando a cada uno de nosotros, exhortándonos, animándonos, direccionándonos a cumplir con tu propósito perfecto y divino para cada uno de nosotros, mi Señor, y para que nos utilices, Señor, siendo parte del plan maestro de evangelismo que tú tienes para Cartagena, para Tierra Bomba, para Colombia, Señor, y para todo el mundo. Entonces, mi Señor, por favor, háblanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Zacarías, en los últimos capítulos, desde el 11, hemos estado viendo que hay un carácter de profecía e indudablemente ha ido aumentando este tema y llegando ya hoy a su punto máximo en el ministerio de Zacarías. Desde la semana pasada, en la lectura del capítulo 12, veíamos una palabra que se repetía: en aquel día, en aquel día, en aquel día. Si no estoy mal, en el capítulo 12 era 6 veces, y incluyendo el capítulo 13 y 14, si no estoy mal, se repite como 14 veces, en aquel día, hablando de un día que no ha llegado todavía. Acuérdense que vimos, y hoy veremos aún más, cómo estas profecías no se han cumplido. Aunque Israel ha vivido momentos similares a lo que se habla en estas profecías, se denota que aquel día al cual hace referencia Zacarías es un día que no ha llegado, pero que sí creemos firmemente que puede llegar en cualquier momento. Entonces vamos a empezar a ver estos dos capítulos, y lo que vamos a hacer es que los vamos a ir comentando de a poquito, por secciones. Por ejemplo, en el primer versículo de Zacarías 13, en aquel día habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, a fin de limpiar el pecado y la impureza. El capítulo 12 terminó con una gran noticia para la nación de Israel, pero también para nosotros que somos gentiles, y era de que Jesús el Mesías, a quien los judíos no han aceptado como el Mesías, en su mayoría, hay judíos mesiánicos que sí creen que Jesús es el Mesías, pero en su mayoría no han creído que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías prometido. En aquel día, finalmente, por revelación del Espíritu Santo, lo verán y descubrirán que es Él, y también caerán en cuenta que fue aquel a quien ellos traspasaron, a quien ellos perforaron, a quien ellos hirieron, haciendo por supuesto referencia a las puntillas en sus manos, pies, y a la lanza en su costado. El capítulo 12 termina diciéndonos que el pueblo judío le reconocerá en su mayoría, creerán en Él, habrá un gran sufrimiento, habrá un gran dolor, de seguro por la historia y el tiempo perdido al no haberlo reconocido antes. Pero el capítulo 13 empieza de una manera con continuación, diciéndonos que en aquel día habrá este manantial abierto para la casa de David. Y este manantial es simbólico de ningún otro, pero Jesús mismo, la fuente, el agua viva, el que realmente puede limpiar el pecado. Si antes sufrían porque reconocieron lo que hicieron mal, en aquel día a toda la casa de David estará fluyendo libremente de este manantial, con el fin de limpiar el pecado y la impureza. Sabemos que no hay otra forma de limpiar el pecado y la impureza. Solo hay una forma de llegar al cielo, y es a través de Jesucristo el Señor. Él es el manantial, y en aquel día, entonces, este manantial está disponible para el pueblo de Israel también. Le reconocerán y empezará esa transformación. En aquel día, entonces, el pueblo judío reconocerá que no es por sus tradiciones, que no es por la religiosidad, que no es por las costumbres, que aunque hagan muy buenas cosas, tengan muy buena intención, a la hora de salvación solo hay una forma de ser salvos, y es la de beber el agua viva, el agua que da vida eterna. En aquel día, pero no solo habrá el reconocimiento de Jesús como Mesías, como Salvador, sino que desde el versículo 2 y hasta el 6
En aquel día sucederá que eliminaré de la tierra los nombres de los ídolos y nunca más vendrán a la memoria, dice el Señor de los ejércitos. Eliminaré de esta tierra tanto a los profetas como al espíritu de impureza. Sucederá que cuando alguno vuelva a profetizar, su padre y su madre que lo engendraron le dirán: no vivirás, porque has hablado mentira delante del Señor. Y cuando profetice, su padre y su madre que lo engendraron lo traspasarán con lanza. En aquel día sucederá que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profeticen. Nunca más se vestirán con manto de pelo para engañar. Y dirá uno de ellos: yo no soy profeta, soy labrador de la tierra, pues la tierra es mi ocupación desde mi juventud. Le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en la casa de mis amigos. Esta sección de acá, versículos 2 al 6, nos hablan de que ese manantial de agua viva, una de las funciones que cumplirá será la de limpiar a la tierra de la mala doctrina, de los ídolos y de aquellos que se hacían pasar o se presentaban como profetas, quienes hablaban en el nombre de Dios, pero que realmente no hablaban en el nombre de Dios. La mala doctrina, los ídolos. ¿Sabes que aún el pueblo judío, el pueblo católico y el pueblo cristiano evangélico en el mundo, para no mencionar a los otros grandes grupos religiosos del mundo, pero suponiendo que el judío, el católico y el cristiano somos monoteístas, a veces nos llenamos de ídolos inconscientemente e idolizamos cosas, e idolizamos personas, e idolizamos sitios, quitándole, restándole la importancia al que realmente hace importante esas cosas, esos sitios y otras personas, que es Dios mismo. Y nos pegamos de cosas. Y saben, aunque muchas veces en la iglesia cristiana evangélica se acusa al católico de ser idólatra, en la iglesia cristiana evangélica hay veces nos pegamos a idolatría de cosas. Es increíble ver cómo muchas veces, aunque la palabra nos habla de que oremos por los enfermos, de ungir a los enfermos con aceite, pero me ha tocado ver en iglesias en donde, pero es que este aceite es traído de Israel, este sí es de árbol de olivo, de ahí de la calle en que vivía Jesús. ¿Quién sabe si Jesús plantó este árbol? Y echan cuentos hasta raros. Y que es que este pedacito de madera es un pedacito de madera de la cruz en que crucificaron a Jesús. Y entonces, ¡ay! Es este pedazo. E incluso algunas Biblias y algunas cosas. No estoy hablando de no valorar y no apreciar el valor histórico, arqueológico o emocional que uno tenga acerca de alguna cosa. Pero hay que tener cuidado y que eso no se vuelva un ídolo en nuestras vidas. Y recordar que lo que le da sentido y valor es la presencia de Dios. Lo que le da valor es Dios. Saben, la misma nación de Israel, aunque sabemos que fueron detrás de muchos ídolos, también, ¿se acuerdan en el desierto cuando Moisés es instruido por Dios a hacer esta imagen de una serpiente a un poste y que todo el que mirara la serpiente sería sano? Era Dios haciendo la sanación. Sin embargo, el pueblo de Israel ya estaba tendiendo a adorar ese objeto. Y es Ezequías quien tiene que coger y quitarlo y destruirlo y decirles: no es eso, es Dios, no ese artefacto, no esa cosa. Hay que tener mucho cuidado, porque bien fácil volvemos ídolos personas, aún dentro de la iglesia, y lo vemos mucho, en donde se vuelven superestrellas, algunos pastores o sacerdotes o líderes dentro de la iglesia, y se vuelven absolutas estrellas, al mismo estilo del mundo. Hablábamos en estos días de cómo incluso artistas cristianos, a mí por lo menos me encanta la música cristiana, pero de cómo se vuelve hay veces hasta un ídolo. Y hay artistas cristianos que exigen para su concierto que se les recojan limusina, y tiene que ser agua de tal marca, no puede ser un agua normal, y las cantidades de dinero, lógico que deben cobrar porque viven de eso, está bien, pero no pueden comportarse como una celebridad al mismo estilo y de la misma manera de los que el mundo lo hacen. Y de la misma manera nosotros tenemos que tener cuidado que aunque le tengamos cariño y apreciación a una banda, a un grupo musical, a un pastor, a
un líder de la iglesia no se convierta en un ídolo, sino que sepamos que esa persona no es nada sin Cristo y que todos estamos al mismo nivel. Todos en la misma necesidad de la gracia de Dios, todos igualmente amados, respetados por la gracia de Dios. En aquel día, dice el versículo 2, eliminaré de la tierra los nombres de ídolos, nunca más vendrán a la memoria. Obviamente un día como ese no ha existido en la historia de la humanidad hasta ahora. Es un día que no hemos vivido, porque ha habido ídolos hasta el día de hoy. Dice también, eliminaré de esta tierra tanto a los profetas como al espíritu de impureza. Alguno vuelve a profetizar, su padre y su madre que lo engendraron dirán, no vivirás, has mentido delante del Señor. Para el Señor el tema de la falsa doctrina es muy serio. Y aunque es importante que en unidad compartamos con los hermanos y las hermanas de la fe, sí también creo que tenemos que ser muy radicales, porque el Señor es radical cuando se habla de buena doctrina o mala doctrina. Cuando se habla de quien habla en el nombre de Dios, pero no está en armonía con la palabra de Dios. Y el Señor dice, en aquel día eliminaré eso completamente. Si lo va a eliminar es porque no le gusta, porque no está bien. Tenemos que tener cuidado con que nosotros no seamos partícipes o patrocinadores de la falsa doctrina. Y de que nosotros, de la misma manera en que el Señor enfrenta la falsa doctrina, nosotros también la enfrentemos. ¿Qué tan serio es que el Señor da aquí una figura y dice hasta los padres de ese tipo de personas les rechazarán, y serán los padres mismos quien dirán, basado en la palabra, en el Antiguo Testamento también, hey, esta persona si habla en el nombre de Dios y y al hacerlo aleja a la gente de Dios, esta persona debe recibir la pena de muerte, porque está quitándole la oportunidad a una persona de vida eterna. Preferible que se pierda uno, no que haga perder a muchos detrás de ellos. Saben, sobre todo los muchachos que están aquí, de seguro no han escuchado tanto, porque que yo sepa, gracias a Dios, hace muchos años no hay, pero ha habido tantos líderes de sectas que literalmente le han costado la vida física a cientos y en algunos casos a miles de personas. Y por supuesto, tengo que imaginarme que si estaban en pos de un ídolo humano, también su destinación eterna fue para condenación. Personas que han cometido hasta suicidio para seguir a un líder, personas que han cometido crímenes para seguir a un líder, o personas que simplemente por gloriarse ellos mismos y por satisfacer su orgullo hacen que la gente se enamore de ellos, les sirva a ellos y se alejen de Cristo. Cualquiera que cause que la gente se aleje de Cristo está como en esta categoría de mala doctrina, de falso profeta. Y dice no solo eso, sino que dice que en aquel día que todo esté al descubierto, acordémonos que este día es un día futuro en el que el Señor regresará. Entonces dirán, nunca más se vestirán como un manto de pelo para engañar. Ese manto de pelo era casi como el uniforme del profeta, como la apariencia. O sea, no se van a poner la pinta con la cual son identificados como profetas. Mejor ni se la ponen. Mejor si les dicen, oye, tú no eras el profeta, tú no eras el que hablaba en el nombre de Dios, y dirán, no, yo soy labrador de la tierra, soy trabajador, esa es mi ocupación. Y le preguntarán entonces, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en la casa de mis amigos. Ahora, si ustedes son bien estudiosos de la palabra, ese versículo 6 es uno que hay veces genera controversia entre los estudiosos, porque el versículo 6, al decir ¿qué son estas heridas en tus manos?, para varios es interpretado como de que aquí empieza a hablar de quién que tiene heridas en las manos, del Mesías. Sin embargo, es importante identificar si el versículo 6 está asociado con los versículos 2 al 5 o si el versículo 6 está asociado con el versículo 7. Verás, del versículo 2 al 5 hay un tema y se está hablando de erradicar a los ídolos y a los falsos profetas. En mi concepto, en el concepto de muchos estudiosos, en el concepto incluso de Calvino, incluyendo el versículo 6, se está hablando todavía de estos falsos profetas. Y al empezar el versículo 7, sí se empieza a hablar del Mesías.
Y parece de tal manera, porque aunque obviamente en el manuscrito escrito no había versículo por versículo, sino que está todo escrito, y de hecho sin puntuación como la que utilizamos nosotros, el tema no cambia sino hasta el versículo 7. ¿Por qué eso es importante? Porque en algunos momentos, y de hecho en esta traducción que tengo yo, que es la Reina Valera actualizada al 2015, dice: ¿qué heridas son estas en tus manos? La palabra original habla de ¿qué son estas heridas entre tus brazos? Y pues entre los brazos de uno está el tronco, sea el pecho o sea la espalda, y se habla de heridas. Ahora, seguro sabes que en el Antiguo Testamento los falsos profetas, quienes profetizaban en frente de ídolos, se cortaban y sangraban supuestamente en actos de adoración y de profecía. No tienen que ir allá, yo se los leo. Es la Primera de Reyes, capítulo 18 y versículo 28. Dice: así que ellos gritaron más fuerte y como acostumbraban a hacer, se cortaron con cuchillos y espadas hasta quedar bañados en sangre. Otra escritura, Jeremías 48:37, se dice: la gente se rapa la cabeza y se afeita la barba en señal de luto. Se hacen cortaduras en las manos y se ponen ropa de tela áspera. Y hay varias otras escrituras que hablan acerca de estos falsos profetas que en la práctica de idolatría, similar a la de los pueblos cananeos antes de que llegara Israel allá, y que fueron adoptadas por muchos de los israelitas, eran de cortarse. Entonces, les aclaro que ese versículo 6, de acuerdo a lo que entendemos, es todavía hablando de estos falsos profetas, mala doctrina, y que precisamente los padres los rechazarán. Otros les dirán: ¿acaso ustedes no eran profetas? Y ellos dirán: no, yo soy trabajador, soy campesino. Y otros les dirán: ¿y qué son esas cortadas entre sus brazos? Y ellos dirán: oh, no, esto fue en una pelea, fue en una discusión, no es que me las he causado yo mismo. Con ellas fui herido en la casa de mis amigos. De hecho dice. Entonces entendemos que el versículo 2 al 6 constituyen un texto que habla acerca de la erradicación de ídolos y la erradicación de profetas de mala doctrina. Ahora, el versículo 7 cambia el tema. Levántate, oh espada, contra mi pastor y contra el hombre compañero mío, dice el Señor de los ejércitos. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas, y volveré mi mano contra los pequeños. Y vamos a pausar allí. Espero te des cuenta que hay un cambio en el tono de la conversación. Aquí nuevamente el Señor dice esto, y se habla de algo que también se cumplirá proféticamente. Jesús mismo confirma el cumplimiento de esta profecía. En Mateo 26:31, Jesús, antes de avisar y profetizar que Pedro lo va a negar, Jesús dice estas mismas palabras. Levanta, dice la parte de: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas, y volveré mi mano contra los pequeños. En Jesús se cumple esta escritura. Pero no solo que se cumple en Jesús, hay algo maravilloso en este versículo 7, y es esto que dice: levanta tu espada contra mi pastor y contra el hombre compañero mío. En el español, no me acuerdo cómo traduce al inglés, pero en el español, cuando se habla de compañero mío, no es solo como un compañero de clase o un compañero de trabajo, sino se habla de compañero de alguien que es igual a mí, de alguien con quien tenemos comunión y convivencia. Y si el que está hablando es el Señor, porque dice el Señor de los ejércitos, ¿quién puede estar al nivel de Dios? Se está hablando del pastor que será golpeado y cuyas ovejas serán dispersadas. Es confirmación de que es Jesús, el Mesías, quien es Dios, quien es un igual con Dios. O sea que no solo es cumplida la profecía y confirmada por Jesús en Mateo 26:31, sino que lo que dice Isaías en el capítulo 53, tal vez sepas que Isaías 53 habla del siervo sufriente. Y en el versículo 10 dice: formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida, y en sus manos el buen plan del Señor prosperará.
no solo es compañero, es igual, es el Padre y es el Hijo, sino que estas dos escrituras nos dicen que el que Jesús sea golpeado, sea maltratado, era la voluntad del Padre. No porque el Padre se fuera a deleitar en el sufrimiento del Hijo, sino porque precisamente se demostraba el amor del Padre en la cruz. Acuérdense que hemos hablado que la cruz es la máxima expresión de amor, pero también es la máxima expresión de justicia. A Dios nada se le salió de las manos. La crucifixión no fue porque faltó más pasión en los discípulos. La crucifixión no fue porque el pueblo de Israel debió haber defendido a Jesús. La crucifixión fue el plan de Dios desde el principio. Lo que algunos han llamado, aún en tiempos modernos, tristemente aún líderes de iglesia, han dicho que la cruz fue el fracaso más grande de Dios. Lo que parece como un fracaso es la victoria más significativa en la historia de la humanidad. Es en donde nosotros somos justificados. Es a través de que el sacrificio de Jesús, nuestro pecado, sea puesto en Él, que nosotros podemos ser reconciliados con Dios. No hay ningún otro evento más importante o mejor para nosotros. Y por eso ahora que ya estamos a 3 semanas, creo, de Domingo de Resurrección, muchas veces cuando nos acercamos al Domingo de Resurrección, la actitud cambia. Es una de tristeza, es una como de luto, es una como de sufrimiento. Cuando está bien que reaccionemos con arrepentimiento hacia nuestro pecado, pero es maravilloso saber que lo que celebramos es nuestra salvación, es que Cristo pagó el precio por nosotros, es el que tenemos vida eterna, es el que tenemos una oportunidad y es el de que tenemos una misión de parte de Dios, que mientras estemos en esta tierra es proclamar las buenas noticias de salvación, es compartir el amor de Cristo con otras personas. Entonces no debemos tener una actitud de tristeza, un ambiente sombrío, un ambiente de tristeza. Nuestro reconocimiento de nuestro pecado y de nuestras faltas debe ser diario, no una vez al año. Pero también debemos reconocer que Cristo pagó el precio por nosotros y que si nos enfocamos en vivir para honrarlo, darle gloria, debemos gozarnos porque traemos una sonrisa a su cara. Él será golpeado y entonces asimismo sus discípulos en esa noche fueron dispersados, confundidos, no sabían qué hacer. ¿Saben? Ese mismo modelo lo vivimos en nuestras vidas. Cuando llegaste a Cristo, cuando entregaste tu vida al Señor, muy posiblemente el mundo y el enemigo te gritan que estás perdiendo. Muy posiblemente el que quieras honrar a Dios con tu vida causa que el mundo te llame perdedor, te llame mediocre, te llame ignorante y te diga que no tienes ningún valor, que no tienes ninguna significancia, ningún propósito, cuando realmente a los ojos de Dios es cuando realmente eres útil e importante para el plan de Dios. El mundo te va a gritar que seguir a Cristo es perder, es inservible, pero Dios te va a decir que es ahí realmente en donde empiezas a cumplir tu propósito, tanto aquí en la tierra como en preparación para cuando Él regrese. Y todas estas escrituras tienen que ver con el regreso del Mesías, con la segunda venida de Jesús. Lo que tienes que decidir es a quién le vas a creer. Si le vas a creer al mundo y a su engaño, a las mentiras de Satanás acerca de quién realmente tú eres, o si le vas a creer a Dios y al plan que Él tiene para ti. El versículo 8 dice: y acontecerá en toda la tierra, dice el Señor, que las dos partes serán exterminadas en ella y se perderán, pero una tercera parte quedará viva en ella, y meteré a aquel tercio en el fuego, los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Ellos invocarán mi nombre y yo los escucharé. Yo diré: pueblo mío, y él dirá: el Señor es mi Dios. Aquí hace referencia al pueblo de Israel.
a los judíos. Y es bien tremendo ver que dice que 2/3 partes se perderán. Este tiempo del que estamos viendo acá es en el que las escrituras hacen referencia y se llama el tiempo de la tribulación para Jacob, el tiempo de la tribulación para el pueblo de Israel. Creemos en que habrá este tiempo de tribulación y un tiempo que será llamado la gran tribulación. Este es ese tiempo. Para el pueblo de Israel, 2/3 partes perecerán, y la 1/3 parte que se mantendrá será pasada por el fuego. Será aterrorizada, dispersada, de la misma manera simbólicamente en que los discípulos fueron dispersados, fueron aterrorizados después de que el Mesías fue cogido, torturado y crucificado, pero a un nivel mucho más grande, porque la palabra dice que estos serán tiempos como nunca se han vivido en la tierra, nunca se han vivido en la historia de la humanidad. Entonces la nación de Israel vivirá eso. 1/3 de ellos sobrevivirá, pero habrán pasado por el fuego. Esa escritura es la de Jeremías 30, versículo 7. En toda la historia nunca ha habido un tiempo de terror como este. Será un tiempo de angustia para mi pueblo Israel, pero al final será salvo. Al final habrá un remanente. Es un tiempo de angustia, pero habrá una parte que, porque clamará a Él, porque creerá en Él, entonces sobrevivirá. Y el Señor dice: ellos invocarán mi nombre y el Señor les responderá. Son los sobrevivientes a esa gran tribulación, quienes al creer en Jesús se les dará entonces ese privilegio de poder entrar al reino milenial. Estarán aceptados. Entre esos, los famosos 144,000 de los que Apocalipsis nos habla, no limitado a ellos, pero muchos otros que también creerán. Estos 144,000 son 144,000 evangelistas judíos que compartirán la palabra del Señor. Pero un grupo logrará entrar a ese reino milenial. Y así termina el capítulo 13, pero sin cambiar de tema empieza el capítulo 14, versículo 1. He aquí que viene el día del Señor, y tus despojos serán repartidos en medio de ti, porque yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén. La ciudad será tomada, las casas saqueadas y las mujeres violadas. La mitad de la ciudad irá en cautividad, pero el resto del pueblo no será eliminado de la ciudad. Algunos han sugerido que este tiempo se cumplió en el año 70, cuando las legiones romanas tomaron Jerusalén por fuerza, destruyeron, desacraron el templo. Pero hay un elemento, dice, de todas las naciones. Reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén. En ese momento era Roma quien en sus legiones incluía gente y ciudadanos de otras naciones, pero no de todas las naciones. Este es un momento especial. Igual es ese: he aquí que viene el día del Señor. Volviendo a hablar de aquel día. Todas las naciones en batalla contra Jerusalén. Y será indudablemente un tiempo horroroso. Destrucción, muerte, violación, absolutamente horroroso este tiempo. Sin embargo, muchos de los habitantes sobrevivirán. Y en el versículo 3: entonces saldrá el Señor y combatirá contra aquellos pueblos como combatió en el día de la batalla. En aquel día sus pies se asentarán sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén al lado oriental. El monte de los olivos se partirá por la mitad de este a oeste, formando un valle muy grande, pues la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y el valle de los montes será rellenado, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Y huirán como huyeron a causa del terremoto que hubo en los días de Usías, rey de Judá. Así vendrá el Señor mi Dios y todos sus santos con él. Versículos 1 y 2 de Zacarías 14 nos dan la imagen de la batalla de Armagedón. Todas las naciones haciendo campamento en este valle, el escenario ideal para una guerra
que existe y que si visitas Israel se puede ver, allí todas las naciones causando desastre. Pero el versículo 3 en adelante, hasta el versículo 5, nos muestra el regreso del Mesías. Y ya es el regreso del Mesías porque dice que plantará sus pies se asentarán sobre el monte de los olivos. Allí en ese monte, el mismo monte en el que lo vieron partir, frente a Jerusalén, al lado oriental, está descrito en claridad. Y entonces, al plantar sus pies allí, habrá un gran terremoto y se formará un valle, pues la mitad del monte se apartará hacia el norte, la otra mitad hacia el sur. Y entonces de ahí por ahí huirán muchos a causa del terremoto. Qué hecho maravilloso el decir que Jesús regresará, se plantará. Saben, de hecho hay una falla geológica de las más grandes que hay en el mundo y pasa precisamente por esa zona, si lo quieres explicar con ciencia, el terremoto. Pero dice que Jesús se plantará allí. Y se plantará, vamos a ver en un momento, para hacer frente en esta batalla. Pero ¿saben como hecho curioso que hoy en día esa sección es la sección en donde los musulmanes tienen control y se han encargado de, por la puerta en la que otras profecías hablan, que será por donde entrará también el Mesías, se han encargado de taponar la puerta? Se han encargado de hacer un cementerio de ellos, porque un judío practicante no pasaría por el cementerio por miedo a ser contaminado. Sin embargo, del lado judío también hay un cementerio cercano, porque se anhela, el día que el Mesías llegue, llegará por acá. Pues recuérdate que el judío que no cree en Jesús como Salvador está esperando que el Mesías venga por primera vez y espera que llegará por ese lado. Pero también está el cementerio, se han taponado las puertas intencionalmente. Han establecido su posición allí los musulmanes como para bloquear el regreso de Jesús, como si cualquiera de esas cosas fuera a bloquear al Dios de dioses, al Señor de señores, de poder cumplir su plan. Apocalipsis 19, si lo lees, te habla de esto mucho más en detalle. Pero ahora el versículo 6: acontecerá que en aquel día no habrá luz, ni frío, ni helada. Será un día único, conocido por el Señor. No será ni día ni noche. Más bien, sucederá que al tiempo del anochecer habrá luz. Ahora, versículos 6 y 7, ¿qué quieren decir? No tengo ni idea. Y el que se los vaya a explicar creo que está mal, porque dice, ese día es conocido solo por el Señor. ¿Cómo funciona esto? Que estará de noche, pero más bien estará de día. Pero entonces es de día, pero no habrá oscuridad. Solo el Señor entiende cómo va a ser esto, pero evidentemente la presencia de nuestro Señor cambiará el entorno geográfico, atmosférico y de ambiente de una manera sobrenatural. Versículo 8: acontecerá también en aquel día que de Jerusalén saldrán aguas vivas. La mitad de ellas irá hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, tanto en verano como en invierno. Estas aguas irán a uno de estos dos mares, es el mar muerto, en el que no hay vida. Pero esta agua viva que ahora fluirá traerá vida a este río. También está profetizado por Ezequiel. Entonces el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será único y único será su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura, desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén. Esta será elevada y habitada en su mismo lugar, desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera y hasta la puerta de las esquinas, y desde la torre de Hananael hasta los lugares del rey. Habitarán en ella y no volverán a ocurrir una completa destrucción, sino que Jerusalén será habitada en seguridad. Me encanta esta sección de escritura que como cristianos, como seguidores de Jesús, tenemos la gran comisión. Hemos sido llamados a ir a todo el mundo a compartir la palabra de Dios. Pero en aquel día de todo el mundo vendrán a adorar a Dios. Ya no hay que ir, sino que la gente vendrá a donde Él. Aunque la situación del mundo es cada día más oscura,
La luz, la fuente de luz, resplandecerá en ese momento entre la gente. El agua, que es el símbolo de vida, de salud, de bienestar, que de hecho está más escasa en toda parte en el mundo, en ese momento fluirá desde Jerusalén. Es un hecho simbólico de que todas las necesidades del hombre serán cubiertas. Todas las necesidades físicas del hombre estarán cubiertas sobrenaturalmente por Dios. Versículo 12. Esta será la plaga con que el Señor golpeará a todos los pueblos que acamparán con sus ejércitos contra Jerusalén. Hará que se pudra su carne aún estando ellos sobre sus pies. También sus ojos se pudrirán en sus cuencas y su lengua se pudrirá en sus bocas. Acontecerá en aquel día que se apoderará de ellos un gran pánico de parte del Señor. Cada cual se asirá de la mano de su compañero y la mano de cada cual se levantará contra la de su prójimo. También Judá combatirá en Jerusalén y serán reunidas las riquezas de todos los pueblos de alrededor, oro, plata y ropa en gran abundancia. Semejante será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todos los animales que se encuentren en aquellos campamentos. De este versículo 12 al versículo 15, profético. Acuérdense que la Biblia no está escrita en un orden cronológico, pero es profético nuevamente de la batalla de Armagedón. Es fácil para nosotros hoy en día ver, y muchos lo interpretan de tal manera, ese de que sus ojos se pudrirán en sus cuencas, su lengua se pudrirá en sus bocas, de que como que se derretirán allí mismo, como señales de lo que sucede cuando hay una explosión termonuclear. Lo que pasa con las armas modernas y de cómo la destrucción del cuerpo humano puede ser ante un evento nuclear como los que tuvimos un par de veces en la historia de la humanidad, con armas que son hoy en día mucho más poderosas. Entonces, esta sección pertenece a ese momento de la batalla de Armagedón, en donde tragedia como esta sucederá a quienes vienen a enfrentar a Israel. En cuanto a la batalla de Armagedón, hay muchísimas más escrituras que completan todo el suceso. Versículo 16. Todos los que queden de los pueblos que hayan subido contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Acontecerá que sobre aquellas familias de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar al Rey, Señor de los ejércitos, no vendrá la lluvia. Y si la familia de Egipto no sube ni acude, vendrá sobre ellos la plaga con que el Señor golpeará a los pueblos que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Tal será el castigo de Egipto y el castigo de todos los pueblos que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Versículos 16 al 19, ratificación de lo que les dije. Cada año los pueblos, las naciones que hayan quedado creyendo en Jesucristo, por supuesto, vendrán cada año para adorar al Rey de Reyes, al Señor de los Señores. Celebrarán la fiesta de los tabernáculos, que tradicionalmente es celebrada por la nación de Israel para agradecer precisamente la provisión, el alimento, el buen clima, tener de qué tomar, de qué beber. La fiesta de los tabernáculos, en esencia, es agradecer a Dios por su provisión. Pero qué maravilloso que es ver que dice: acontecerá que sobre aquellas familias de la tierra que no suban para adorar al Rey. Y si paras ahí un momento y dices: hay un momento, ¿acaso no es esto el reino milenial? Jesús mismo reinando desde Jerusalén. ¿Acaso no ha pasado pues la tribulación, la gran tribulación, y ya todos los que están allí son creyentes en Jesús? Sí, pero evidentemente, como en muchas otras escrituras, el Señor no obliga a nadie a que le venere y a que le ame. Si hay una consecuencia de decir: hey, si yo soy el que les provee todo, los que no vengan a agradecer. Y es interesante que el Señor habla de Egipto. Si hay alguna nación en esa región geográfica que no dependa de la lluvia, es Egipto. Por su ubicación estratégica y especial y los grandes ríos, es tal vez la única nación que no depende tanto de la lluvia. Y sin embargo el Señor menciona a Egipto cuando habla de lluvia. Pero también menciona que como lo harán otras familias, ese será el castigo de ellos. No recibirán la lluvia
lluvia. No adoración al Señor, no hay lluvia para ustedes. No reconocimiento de que Él es Dios, una peste caerá sobre ustedes. El Señor, que es nuestro buen Padre, que es un buen Padre, nos conoce y sabe que aún en momentos de condiciones ideales, aunque le amamos, muchas veces vamos a tender a ser perezosos. Me ocupé, aún en esa época en que no va a tocar trabajar, en que no va a haber que tener la casa con guardias porque no habrá inseguridad, no habrá guerra. Sí, voy mañana a la iglesia, voy después, voy el próximo año. El Señor, en su gran amor por nosotros, nos corrige y nos dice: hey, si no vas a cumplir con esta parte, si no te vas a relacionar conmigo a un nivel cercano, pues me veré obligado a hacer cosas y traer consecuencias porque te amo y porque no quiero que estés alejado de mí. Fácil es para la nación de Israel, que digo la nación de Israel, fácil es para cualquiera de nosotros que estando bien o dejamos que ídolos salgan en nuestras vidas o nos torcemos de la doctrina correcta para acomodarla a nuestra comodidad o simplemente nos alejamos de Dios al estar tan bien nosotros en nuestras vidas. Si te das cuenta que hay ahí algo que se mantiene, empezamos el capítulo 13 en donde idolatría, mala doctrina, y estamos ya llegando al final de este capítulo. Estamos en el reino milenial y sin embargo el hombre tiende a distanciarse de Dios, mientras que Dios siempre está buscando relacionarse y acercarse a nosotros. Pienso que es una señal de alarma para todos nosotros, y en el que nunca permitamos que ni lo malo, ni lo bueno, ni nada en el medio se convierta en un obstáculo en relacionarnos con Dios de una manera personal y directa. Podemos estar haciendo hasta ministerio, estamos hablando del reino milenial, podemos estar dentro de la iglesia, podemos estar sirviendo a Dios, pero en la superficie, y de pronto estando tan lejos que le toque a Él causar que no haya lluvia, que haya peste, para que nos volvamos a Él. Dios no quiere forzarnos a que estemos con Él. Dios quiere que reconozcamos quién Él es, para que enamorados de Él, llenos de admiración por Él, le sigamos y le adoremos siempre. Versículo 20, en aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, consagrado al Señor. Las ollas de la casa del Señor serán como los tazones del altar. Toda olla en Jerusalén y en Judá estará consagrada al Señor de los ejércitos. Todos los que sacrifiquen vendrán, las tomarán y cocinarán en ellas. Y en aquel día no habrá más mercaderes en la casa del Señor de los ejércitos. En aquel día paz, gozo, los caballos normalmente utilizados para guerra y normalmente decorados con formas en las que fuera intimidante o que hablara del poderío del pueblo, ahora lo que tendrán es, así como los carros tienen hoy en día, esos bumper stickers, esas calcamonías: el Señor es mi Dios, Cristo reina. El mensaje será uno de paz, de seguridad, de bienestar. Absolutamente todo habla desde las ollas. Será dedicado al Señor, desde lo más insignificante hasta lo más importante. La gente del Señor serán representativos de quien Él es. Estos capítulos 13 y 14 no son más que una exhortación a que obedezcamos, a que sigamos al Señor, a que disfrutemos de su fidelidad, pero que le demos nuestra fidelidad en retorno, de que disfrutemos de su amor, pero de que compartamos de su amor con toda persona. Aquel día, indudablemente, si ponemos todo esto en el contexto histórico de hoy en día, ese aquel día está muy cercano de ser cualquier día, en cualquier momento. Y de seguro la mayoría de nosotros, entre más jóvenes seas, más pensarás: ese aquel día es muy lejos. Acuérdate lo que la palabra dice de aquel día, que pasará cuando menos lo esperes. No esperes a que aquel día llegue y se te haga tarde. Vive
vive como si fuera hoy aquel día. Y si vives tu mejor, sabiendo que puede ser el último día, si vives tu mejor para Cristo, no estarás preocupado de que llegue aquel día, sino ansioso de que llegue aquel día. El aquel día, si te asusta, sabes que tu corazón está en el sitio equivocado. Pero si aquel día te da ansiedad y gozo de que ojalá fuera hoy, tal vez estés preparado para ese regreso del Señor. Vamos a orar y terminamos este tiempo adorando al Señor. Dios Todopoderoso, nuestro papito Dios, te amamos, Señor, te adoramos, exaltamos tu santo nombre, Señor, y te pedimos, Dios, que tus exhortaciones, que tus llamados de atención, que tu palabra, que está diseñada para que tu luz brille en nuestros corazones, ilumine en esas zonas oscuras de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, si es que de pronto hemos entregado parte de nuestra vida. Ayúdanos si es que nuestra fe es una de palabras para afuera. Ayúdanos, Señor, si es que nuestra fe es una en que pretendemos aparentar o hacer cosas para ganarnos tu favor, Señor. Ayúdanos a entender que la salvación viene de tu amor infinito por nosotros, mi Señor. Si hasta ahora hemos andado en nuestros planes, si hasta ahora hemos andado en nuestro propio entendimiento, Señor, y si de pronto hemos hecho quien tú eres a nuestra imagen, Dios, de acuerdo a nuestras necesidades, de acuerdo a nuestros propósitos, de acuerdo a nuestra cultura o nuestros deseos, ayúdanos, Señor, a verte por quien tú eres, Señor, para que así más bien nosotros seamos conformados a tu imagen. Tú nos creaste, Señor, a tu imagen, y queremos vivir, Señor, a tu imagen, de acuerdo a tu palabra, Dios. Entonces, Señor, perdónanos, por favor, y ayúdanos con el poder de tu Espíritu Santo a conformarnos a tu imagen, a vivir de acuerdo a tu plan, de acuerdo a tu propósito, mi Señor, pues somos tuyos. Tú pagaste el precio por nosotros, Señor, te pertenecemos. Entonces, si no lo hemos hecho bien, Señor, ayúdanos y muéstranos cómo hacerlo. Y si nunca lo habíamos hecho, Señor, que hoy sea la primera vez en que entreguemos completo control a ti, mi Dios, y vivamos para ti. Y que nuestras palabras y nuestras acciones lo demuestren y proclamen que tú vienes pronto y que aquel día puede ser cualquier día, Señor, para que vivamos con deseo de que aquel día sea este día, mi Señor. Tus manos nos encomendamos, Dios, para darte gloria en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie. Cantamos.